Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestros seguidores y suscriptores a nuestro canal Apocalipsis Explicado Inminente Final. Me presento, mi nombre es Guillermo Álamo. Venimos haciendo ya una continuidad de la explicación del último libro de la Biblia, la Revelación, el Apocalipsis de Juan, revelado a través de un ángel por parte del Señor Jesucristo para mostrar a sus servidores primordialmente las cosas que tienen que suceder pronto. Y hay una bienaventuranza que me encanta poder recordar delante de ustedes, nuestros seguidores, y a vos que estás del otro lado, en cualquier lugar del mundo, quizá dando play por los eventos que últimamente han generado esta motivación especial, ¿no? Por conocer las profecías y los textos de Dios acerca del futuro. Bienaventurado el que lee y bienaventurado los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está muy próximo. Así que continuamos en el análisis, en esta exégesis que hacemos en formato audiovisual para todos nuestros seguidores, suscriptores y para cualquiera que navegando en busca de información haya llegado acá. Creo que es de parte de Dios porque lo hacemos con el texto a la vista y con la mejor intención de aproximar a vos la interpretación de estos textos. Hoy nos enfrentamos a un magno desafío. Estamos ante el capítulo 9 de la revelación de Juan, que debe ser de todos los capítulos el que mayor cantidad de enigmas presenta, y son dos enigmas difíciles. Vamos a tratar de desandar juntos lo que estos textos dicen y de hacer un análisis para ver si podemos llegar a una conclusión, anticipándote que es un ensayo de interpretación, porque acá no hay ninguna lectura infalible, sobre todo en lo que se refiere al capítulo 9 de la revelación de Juan. Vamos a leer, estamos siguiendo juntos la versión NBI, que nos parece la más fiable en relación al texto de la revelación de Juan, el Apocalipsis, quizá no tanto en relación a algún otro texto neotestamentario. Ya nos vamos a encargar de eso también en alguna aparte sobre las versiones bíblicas. Capítulo 9 entonces de Apocalipsis. Tocó el quinto ángel su trompeta. Ya estamos en las 7 trompetas, acordate. La primera de las 7 trompetas mostraba una lluvia de granizo mezclado con fuego y sangre, similar a lo que se vio en los tiempos de las plagas de Egipto. Después un gran meteorito, una piedra del tamaño de una montaña, va a caer sobre el mar y va a destruir una tercera parte de los navíos y de las criaturas. Después un astro como una antorcha, no se sabe qué tipo de asteroide o de cometa va a ser, va a caer sobre las fuentes de agua dulce, dañándolas y haciendo que mueran algunos hombres que participen, que tomen esta clase de aguas. Y la cuarta trompeta muestra un tercio de oscuridad sobre la tierra. En especial se va a velar la luz de las estrellas, de los astros, del sol y de la luna, para que no alumbren con su pleno brillo sobre los seres humanos que habiten sobre la tierra en ese momento. Entramos entonces a la lectura del capítulo 9. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Ya empezamos con simbolismo. Esta estrella no es una estrella literal como la estrella cuya luz va a ser oscurecida en la cuarta trompeta, sino que hablamos de una estrella que es una representación simbólica de un ángel. Esto va a aparecer más claro en el capítulo 12, donde se habla de que un tercio de las estrellas del cielo van a caer junto con el gran dragón, al que se identifica acto seguido con Satanás. Así que estamos hablando de estrellas que representan, en este caso, un ángel caído. Dice que había caído del cielo a la tierra, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Llaves, entregar la llave significa dar una autoridad. La misma autoridad que se le da a Pedro, por ejemplo, que se le da la llave del reino. Bueno, quiere decir autoridad, quiere decir ejercer potestad sobre algo. Y este es un ángel caído, es un ángel demoníaco. Es un ángel de los que siguieron a la gran rebelión de Satanás. Y se le da la llave del pozo del abismo. Acá abismo está desprovisto de connotaciones espirituales, sino que se habla de un espacio físico subterráneo, con la palabra abismo en griego en este caso. Dice que lo abrió al abismo y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. Acá no estamos hablando de una plaga de oscuridad, sino que estamos hablando de que previo a la aparición de esta plaga, que se va a describir con muchísimo detalle,
los seres humanos quizá experimenten algún tipo de cambio también atmosférico. No sabemos qué clase de contaminación va a ser, lo que sí sabemos es que la causa de esta nueva contaminación que va a emerger con la quinta de las trompetas va a ser de origen demoníaco. Los sellos dijimos que eran causas naturales, causas humanas, guerras, hambrunas, necesidades, cosas que pueden ocurrir en la naturaleza. Con las trompetas entran en escena las causas sobrenaturales, en este caso más claramente causas demoníacas. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran sobre su frente el sello de Dios. De estos hablamos en nuestro análisis del capítulo 7, 144.000 de las 12 tribus de Israel. Estos van a ser los únicos que van a estar inmunizados contra las plagas que se van a describir a lo largo del decurso narrativo de los castigos, de los juicios de Dios sobre los habitantes del mundo, que es la mayor parte del libro del Apocalipsis de Juan. Así que son langostas que tienen una conducta ya contra naturaleza. Porque en vez de comer hierba, como lo hacen las langostas, y es muy común en Oriente Medio ver plaga de langostas en la zona próxima al Mediterráneo, en la zona de Arabia, la zona de Israel, norte de África, y a veces aún han llegado a la península ibérica. Es común ver plaga de langostas asolando los campos, pero en este caso es una plaga de langostas peculiar. Y estamos hablando de que son langostas que van a salir del abismo y que van a tener poder para castigar a los seres humanos picándolos a modo de los escorpiones. Así se dice en el texto de manera literal. Dice, no se les dio permiso para matarlas a las personas que no tuvieran el sello a Dios. Todo el resto de las personas que no fueran estos 144.000 hebreos de los que hablamos en el capítulo 7. Sino solo para torturarlas, atormentarlas, dicen otras versiones, durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. 5 meses, algunos dicen que es un plazo simbólico, pero otros entienden que es el lapso que vive justamente una langosta. Es el tiempo de vida de una langosta literal y normal, digamos. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es una plaga teledirigida a los seres humanos impiadosos, que no formarán parte de este grupo selecto, como dijimos, de hombres de Dios que van a ser inmunizados por los ángeles, sino que estos va a ser una plaga dirigida a los hombres rebeldes, a los hombres sin Dios, a la enorme mayoría de los habitantes del mundo. Y van a ser atormentados de tal modo que van a querer suicidarse, pero en esos momentos Dios va a cerrar las puertas del abismo de modo que no van a morirse. Se van a lanzar desde un edificio y van a rebotar, pero van a salir caminando quizá con algunos huesos rotos, pero vivos, porque Dios no va a permitir durante este tiempo, durante el tiempo del castigo de estos escorpiones raros, dicho sea de pasada, la última creación que se escribe en las páginas de las escrituras bíblicas es la de estos animalitos tan singulares, estos insectos de origen demoníaco que van a atormentar a los seres humanos, cuya descripción pormenorizada y minuciosa vamos a recorrer ahora. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro. Caballos equipados para la guerra, estamos hablando de disposición, estamos hablando de seguir una orden, una disciplina, una finalidad, equipados para el combate, para un acto de agresión, cuyo fin, cuyo blanco, van a ser los seres humanos de aquel momento en la tierra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, se refiere a vencedores, no habrá nada que pueda derrotar a estos animalejos que van a salir del abismo, facultados por Dios para torturar a los hombres, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Quizá esto se refiera a que van a ser criaturas de tipo demoníaco, de origen demoníaco. Esto no queda tan claro, ya vamos a ver qué lecturas hay sobre esto y cuál es nuestro pronunciamiento sobre el particular. Su crin, su cabello, parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Lo del cabello de mujer no hay explicación satisfactoria que podamos dar. Hay muchos ensayos de lecturas como que se refiere a las antenas de las langostas, que había no sé qué dicho entre la cultura árabe. Bueno, no cierra por ningún lado. Y lo de los dientes como de león, bueno, estamos hablando de la capacidad destructiva de
el animal más feroz que existe sobre la faz de la tierra, como lo llaman el rey de la selva, tiene autoridad, capacidad para matar, capacidad destructiva sin igual, el mayor de los felinos terrestres. Dice, llevaban corazas como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Coraza como de hierro, indestructible, no es de bronce, no es de plomo, no es de oro, es de hierro, que era entonces el metal que se utilizaba para las armaduras y las armas, para la batalla. Y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros que van hacia la batalla. Habla de la ferocidad del sonido, incluso que anunciará ante los hombres la presencia de estos insectos creados precisamente para enjuiciar a los hombres. O sea que todo va a generar terror, angustia, dolor, tormento en los habitantes de la tierra. Aún la expectación de ser atacados, de ser picados por estos insectos, va a ser también parte del castigo enviado por Dios. Dice, tenían cola y un aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Acá vemos una diferencia muy notable con las langostas comunes y normales de la naturaleza. Como se dice en Proverbios capítulo 30, versículo 27, las langostas no tienen rey. Bueno, estas langostas que Dios va a hacer ascender desde el abismo van a tener un rey, y un rey precisamente demoníaco, un ángel caído, un ángel de Satanás. Bueno, vamos a las lecturas que se hacen sobre esto, porque están como los dos bandos divididos, ¿no? Los que creen que va a subir una especie de ejército literal de escorpiones que van a picar a los seres humanos. Va a ser como la última creación de Dios, ya fuera de los 6 días donde Dios creó todas las cosas. Dios, digamos como un bonus track, dice, vamos a crear otro orden de animales, de insectos en este caso, para torturar a los hombres durante los días del Apocalipsis. Después el otro bando que considera que esto se trata de un simbolismo, que está hablando de una tortura de origen quizá espiritual, demoníaco, gran angustia, expectación de cosas tremendas. Bueno, esas son como las dos teorías, el bando simbólico y el bando literalista. ¿Por qué nos inclinamos? ¿Por qué me inclino yo por el bando literalista? Porque es imposible identificar qué simbolismo puede haber, por ejemplo, en lo de los cabellos como de mujer. Ahí no hay posible identificación con nada. ¿Qué quiere decir en ese caso? Que van a ser seductores, que va a ser un dolor y un tormento que va a atraer mediante las armas de la seducción, como lo hacen las mujeres con los hombres terrenales. No cierra, no hay manera de hacer que eso case con una lectura de carácter simbolista. Así que yo me inclino más bien por una lectura literal. Va a subir un tipo nuevo de criaturas creadas por Dios para atormentar a los hombres impiadosos de aquel tiempo. Pasamos a la siguiente plaga, también enigmática, y creo que abre todavía mayor cantidad de posibles lecturas. Mirá, el primer ay ya pasó, pero todavía vienen otros 2. Las últimas 3 trompetas ocasionan cada una de ellas un ay. Vamos a ir viéndolos, ¿no? Ay quiere decir dolor extremo, tortura, quiere decir también condenación, algo que es sin retorno para la gente que tiene que padecerlo. Pero los ay deberían ser llamadas al arrepentimiento y al cambio de mentalidad para la gente, y vamos a ver que el capítulo se encarga de aclararnos que esto no va a ocurrir en modo alguno. Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esta va a ser la respuesta de Dios al clamor que habíamos visto en el quinto de los 7 sellos. El clamor de las almas de aquellos que habían sido masacrados por profesar la fe de Jesucristo durante estos 7 años finales, cuando la iglesia ya no esté más. Quizá muchos de ellos, parte de los 144.000 sellados por Dios, van a ir siendo masacrados durante especialmente los últimos 3 años y medio de la cuenta regresiva antes de la segunda venida de Jesucristo. Van a clamar delante de Dios y Dios desde su propio trono va a emitir su respuesta. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Acá empezamos otra vez con la danza de las especulaciones.
Lo primero es notar el simbolismo del río Éufrates. El río Éufrates representa el límite simbólico y físico de la tierra asignada al pueblo de Dios. Ese va a ser el límite en la tierra milenial que va a tener Israel, según le es asignado a lo largo y a lo ancho de las Escrituras. Esto vuelve a aparecer en el profeta Ezequiel, por ejemplo. Y del río Éufrates le vino siempre la amenaza al pueblo escogido de Dios, Israel. Ahí estaban los asirios que asolaron el reino del norte, y de allá le vino la desolación también al reino del sur, al reino de Judá. Entonces, tanto el reino del norte como el reino del sur, las dos partes en que quedó dividido Israel, fueron destruidos, asediados y llevados en cautividad por naciones que estaban situadas a orillas del río Éufrates. Los asirios, cuya capital era Nínive, a eso se refiere el libro de Jonás, y los caldeos, o sea, los babilonios, que van a llevar, en cautividad a la mayor parte de Israel durante 70 años, un poquitito más, pero por ahí, cerca de 70 años, y finalmente vuelven a la tierra. Pero de Éufrates le venía siempre la amenaza a los israelitas. Así que hay 4 ángeles encadenados. Son ángeles perversos, son ángeles tan destructivos que fueron encadenados por Dios para no generar el mal que podían irrogarle a los seres humanos. Entonces estaban como si fuera un depósito de armas para el momento del juicio. Son ángeles rebeldes, pero están en manos de Dios y están puestos precisamente al servicio del propósito divino. Acá se dice día, mes, año y hora. O sea, está cronometradísima la actuación de estos ángeles, demoníacos y todo. Entonces viene un ángel de Dios, los desata, para que en el momento exacto que Dios quiere, causen un juicio sobre los habitantes del mundo. Dice, oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Hay quien piensa que este 200 millones es una cifra de tipo simbólico, como decir gran cantidad o innumerable cantidad, porque aparece también en el Salmo 68, 18, como sinónimo de que las tropas de Dios son incontables, son 200 millones. Bueno, algunos creen que es una alusión de carácter simbólico, pero acá no hay nada que nos indique que haya simbolismo. De hecho, el propio Juan se encarga de decir, yo oí su número. O sea, es una revelación, es un dato al que está accediendo acá Juan, el apóstol, el escritor de la revelación. Así vi en la visión. Atención, porque la primera vez que Juan dice así vi la visión, él generalmente cuenta la visión, pero sin poner esta expresión, así vi la visión. Es como que te está avisando, esto es lo que yo vi. Quizá hay un simbolismo de por medio, porque se encarga de, digamos, es como un metadiscurso, ¿no? Como diciendo, esto es lo que yo vi. Dice, a los caballos y a sus jinetes tenían corazas de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. Acá, la NBI se encarga de traducir una visión en carácter crómico, ¿no? Pero textualmente dice que va a ser como de fuego, color de fuego. Pirinus es esto en griego. Y dice también como de jacinto, ¿no? Azul, violeta, con el color del jacinto. Dice, y amarillo como azufre, dice del color del azufre textualmente. Hay quien piensa que esto es simplemente una descripción del color, pero vamos a ver que esto tiene una aplicación a lo que continúa diciéndose después en la visión. La cabeza de los caballos era como de león, de nuevo, autoridad, ferocidad, capacidad para causar un daño letal. Y por la boca echaban fuego, humo y azufre. ¿De qué color eran los caballos y sus jinetes? Lo dijimos, ¿no? Rojo encendido como de fuego, azul violeta o violáceo y amarillo como azufre. Y de la cabeza salían fuego, humo y azufre. Qué casualidad, ¿no? En realidad parece que hay un paralelismo exacto entre el color, la apariencia y el efecto que van a causar después. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Este es el daño capital, es el daño principal que causaban a la raza humana estos jinetes y estos caballos. Quizás estamos hablando de ejércitos demoníacos que estaban a cargo de estos 4 ángeles atados precisamente a orillas del río Éufrates, que va a volver después en las 7 copas de la ira de Dios a mencionarse. Es un río que tiene un enorme valor simbólico, también obviamente político, militar y estratégico, para que aclararlo también.
Dice, es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola. O sea, el daño capital, su boca. Los daños colaterales secundarios, sus colas. Dice, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas con las que hacían daño. Entonces había un daño principal y un daño que venía después como una secuela, como una consecuencia del accionar de estos ejércitos demoníacos. No se dice qué clase de plaga es la que va a traer, simplemente se dice que va a causar una muerte fenomenal de una tercera parte de la humanidad. Todo parece indicar que estamos hablando de un conflicto armado que se va a generar como consecuencia del accionar de estos ángeles perversos de Satanás. Pero digamos, sobre todo esta parte de las colas, el daño de las colas, ¿no? Que producen una especie de ponzoña en la humanidad, que no es tan letal como la cabeza, pero que parece como la secuela, lo que queda como consecuencia de lo principal del accionar. Dice, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, se usa una palabra que es la misma palabra que se usa en la versión griega de los 70 para designar los castigos de Dios al pueblo de Egipto, ¿no? La palabra plaga, como diciendo los castigos. Bueno, tampoco se arrepintieron el resto de sus malas acciones ni dejaron de rendir culto, de doblar sus rodillas. Proskinisusin es esto en griego, quiere decir doblar rodillas, no latría, sino doblar rodillas a sus demonios, ni a los ídolos, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Ni tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, ni de sus inmoralidades sexuales, ni de sus robos. Todo continuó como si tal cosa. Vamos a hacer algunas cuentas ya mientras dejamos a un lado la descripción más pormenorizada. Vamos a centrarnos en algunas cifras que aparecen en el Apocalipsis. Dijimos que en el cuarto de los 7 sellos, una cuarta parte de la humanidad por causa de plagas, por causa de enfermedades, por causa de guerras y porque los animales se van a volver feroces y van a atacar a la gente, y por las guerras y todas las consecuencias de la hambruna que va a haber, se va a morir una cuarta parte del género humano. Vamos a ser hipotéticos y vamos a decir que en el futuro la humanidad va a llegar a los 10.000 millones de habitantes. Muriendo una cuarta parte, 2.500 millones de habitantes, quedarían 7.500 millones de habitantes, aproximadamente lo que hay ahora de población en el mundo. Figúrate que de un tiempo a otro, de un mes a otro, de un semestre a otro, se mueran 2.500 millones de seres humanos. Digo, para los cristianos que están pensando en ser un poco flojos y arrepentirse durante el tiempo de la gran tribulación, ¿van a contemplar estas cosas? ¿Están preparados? ¿Se sienten psíquicamente aptos para contemplar esto? 2.500 millones de muertos. Pero la historia sigue, porque dice que estamos analizando, ¿no?, la sexta de las 7 trompetas de la ira de Dios. Dice que una tercera parte de los seres humanos van a ser exterminados por estos 4 ángeles que van a desatar a los 200 millones de jinetes y de sus caballos. Van a causar la muerte de una tercera parte de la humanidad. Si ya eran 7.500 millones de los que habían quedado, 2.500 millones de personas, 2.500 millones de personas van a morir. En total tenemos, y solamente estamos hablando de las trompetas, no pasamos a las copas de la ira de Dios, que de los 10.000 millones de habitantes que empezaron en Apocalipsis capítulo 6, digamos, nos quedan solo 5.000 millones. O sea que 1 de cada 2 personas del mundo habrá sido muerta y ni siquiera llegamos a las copas de la ira de Dios que se van a expresar también en la 7ª trompeta. O sea, para figurarse de los daños y de la capacidad destructiva de los juicios de Dios durante el Apocalipsis, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que vayamos a ver nosotros como iglesia cristiana antes de que el Señor nos lleve con Él en el rapto de la iglesia. Nosotros seremos salvos de la ira venidera, nosotros seremos librados porque guardamos la palabra de la paciencia de Dios. No vamos a ver nada de esto. Esto lo estamos estudiando para que sepamos y para que tengamos bien en claro qué es lo que viene sobre el mundo rebelde. Más allá de los enigmas que nos plantean estas langostas / escorpiones o estos 4 ángeles con estos 200 millones
de jinetes que no sabemos si son demonios o qué clase de obra van a hacer. Bueno, todos estos ayes que va a sufrir el mundo van a causar la muerte de la mayor parte de la gente que haya en el mundo por aquellos tiempos. Dios va a expresar su respuesta al clamor de los santos que van a ser masacrados por profesar la fe de Jesucristo, y esa respuesta se va a expresar en ese triple ay que contiene todos los juicios de Dios restantes en lo que queda del Apocalipsis. Así que bueno, así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Tenemos un capítulo sumamente enigmático, pero bueno, lo que podemos dar de respuesta lo hacemos como siempre. Después va a estar tu decisión, cómo vas a entender vos, con qué seriedad te vas a tomar todas estas revelaciones que fueron pensadas para tu bendición y para hacer reaccionar al género humano. Si hay alguno que todavía no entregó su corazón al Señor y no se rindió ante su presencia, es un excelente momento para ponerte a cuentas con Dios ahora que se puede, ahora que tenemos tiempo para hacer esa transformación, ese arrepentimiento, esa metanoia de la que habla al final este versículo, ¿no? En estos tiempos la gente no va a hacer metanoia, no van a cambiar su mente, no van a abandonar sus pecados, y eso que Dios va a estar derramando lo más crudo de sus juicios por estos momentos. Así que el momento para reaccionar y darnos cuenta y volvernos al Señor es precisamente este momento. No lo dejes pasar. En cuanto a nuestros demás seguidores, por supuesto, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en nuestro próximo video. Dios te bendiga.